Estamos iniciando una nueva serie para nuestra iglesia que hemos titulado Somos Iglesia. Y yo le invito para que durante estas semanas estemos recibiendo la enseñanza bíblica que sin duda nos va a hacer crecer como miembros de la congregación, nos va a hacer crecer en nuestra vida cristiana y nos va a enseñar el propósito de Dios para nuestro camino dentro de la iglesia. Quédese con nosotros, somos iglesia. Escucha lo que dice la Escritura en Mateo 16, Jesús hablando con Pedro, el discípulo. Jesús le dice a sus discípulos, les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos entraron en algunas dudas, algunos se quedaron pensativos. Sin embargo, Pedro alzó la voz y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Y en esa bonita escena de conversación y de revelación, el Señor le dice a Pedro, has tenido una revelación y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy quiero hablarle acerca de iglesia, el plan de Jesucristo. La Escritura nos enseña que la iglesia es parte de un plan que el mismo Señor Jesús estuvo trabajando, diseñando y sobre todo estableciendo en esta tierra durante su ministerio que anduvo por este mundo. Y en esta ocasión debemos atesorar lo que Jesucristo desea para la iglesia. Sobre todo que usted y yo comprendamos que el plan de la iglesia no es un plan humano, no es un plan de algún hombre, no es una idea filosófica, ni social, ni cultural. El diseño y la intención, el propósito de la iglesia está determinado por Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Rey y Él mismo vino a cumplir el propósito de Dios, establecer discípulos y que a su vez la iglesia pudiera establecerse en esta tierra. Y hoy yo quiero que veamos el plan de Cristo para la iglesia. Es decir, Jesucristo estableció la iglesia con un propósito. Jesucristo estableció la iglesia con un plan. La iglesia no es un asunto fortuito o casual que se fue dando según las circunstancias. No, el Señor vino a esta tierra para cumplir con el propósito de salvar a la humanidad. Pero mientras tanto, en el diseño divino estaba estableciendo la iglesia. Ahora usted es parte de una congregación, es parte de la iglesia de Cristo. Quizá tenga un poco de tiempo de bautizado, quizá tenga tiempo buscando su propósito en Dios. Yo quiero decirle que el Señor tiene un propósito para su vida hoy. Por lo tanto, yo le invito a que oremos. Le digamos, Señor, ayúdame a comprender tus planes para mi vida y los planes para mi iglesia. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, por la oportunidad de ser iglesia y por la oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Te pido que esta palabra nos revele tu plan y tus propósitos para cada uno de nosotros y poder servirte mejor, poder andar en tus propósitos y poder crecer para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero que meditemos en tres aspectos que la Escritura nos enseña respecto al plan de Cristo para la iglesia. En primer lugar, encontramos que Jesucristo edificó la iglesia. Y cuando hablamos de edificar, hermano, tiene que ver con los fundamentos, con los cimientos, con aquello que sostiene un edificio, con aquello que le da soporte a alguna construcción. Eso es lo que vino a hacer Cristo a esta tierra. Y Él le dice a Pedro que sobre esa piedra, sobre esa revelación, sobre esa palabra que él estaba recibiendo, habría de edificar la iglesia. Habría de establecer el propósito de Dios en esta tierra por medio de la iglesia. La iglesia no es el edificio donde nos reunimos. Ese es el templo. La iglesia somos usted y yo. Somos el cuerpo de Cristo.
hombres y mujeres a los cuales el Señor nos llamó. Y dice la Escritura que Jesucristo, al llamarnos, nos llama con un propósito. Que el Señor, cuando pone su mirada en alguno de nosotros y nos invita al camino por medio de alguna predicación, de una célula, de una palabra, entonces nos llama con un propósito. Desde los tiempos bíblicos esto viene sucediendo, y dice la Escritura, Él mismo, es decir, el Señor, constituyó a unos profetas, a unos evangelistas, a otros apóstoles, pastores, maestros. El Señor edifica a la iglesia. El Señor, en sus planes perfectos, determina que usted y yo seamos parte ahora de esta congregación, de esta iglesia. Quizá usted sirve en algún ministerio, quizá usted trabaja en alguna área de la iglesia. Yo quiero decirle que no solamente está contribuyendo a un trabajo colectivo de cada uno de nosotros, sino que somos parte del plan de Cristo. Él edificó este plan, este sueño que había recibido de parte del Padre, y ahora usted y yo somos parte de ese maravilloso plan, y por eso podemos darle la gloria, la honra al Señor Jesucristo. Ya no vivimos para nuestros propios planes, ya no actuamos conforme a nuestro pensamiento, sino que seguimos el plan de vida que el Señor ha dejado para la iglesia. Pero además, hermano, es solo a través de la iglesia que el Señor nos da crecimiento. Dice la Escritura en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante, pastor, asistir a la iglesia. Es importante, hermano, ser parte de una iglesia. ¿Por qué en la célula me invitan una y otra vez al templo, a la reunión del domingo o del miércoles? ¿Por qué tanta insistencia en ser parte de la iglesia? Bueno, precisamente es porque una vez que Jesucristo establece la iglesia, una vez que echa a andar su plan de salvación para la humanidad, que es a través de la iglesia, es necesario que usted y yo seamos parte de la iglesia, que seamos ese cuerpo vivo, porque solamente en ese cuerpo vivo podemos tener crecimiento. ¿Qué fuera de una mano si es cortada y es tirada al piso? Ya no recibiría sangre, ya no recibiría la hidratación, la piel, ya no tendría movimiento, perdería la vida. Así sucede con aquellos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, que quizá han recibido un folleto, una predicación, que probablemente en la radio, en la televisión escuchan un mensaje, pero no se suman a la vida de una iglesia. Pudieran recibir el aliento de vida, pero al poco tiempo, al estar apartados del cuerpo de Cristo, de la vida de la iglesia, mueren espiritualmente. Por eso es tan importante que nosotros seamos parte de la vida de la iglesia. Dice el ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos, que permanecían y prevalecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué maravilloso! Es una imagen, una fotografía de una congregación, de una iglesia en la cual adoramos juntos, en la cual crecemos, convivimos, compartimos la mesa, oramos unos por otros, nos damos palabras de ánimo, de aliento, salimos adelante. Cuando algún hermano está desanimado, otro llega y le dice: ánimo, hermano. Cuando alguien no puede predicar por alguna otra causa, hay algún líder, algún hermano que puede salir y predicar. Y la iglesia, la obra de Jesucristo, no se detiene, porque es el plan perfecto del Señor en esta tierra, y usted y yo somos parte de este plan. Si usted tiene poco de bautizado, es importante, querido amigo, hermano, que se sume a la vida de la iglesia. No viva apartado, no venga solamente algunas veces cuando tiene algún espacio en su agenda, no solamente cuando no tiene otra cosa que hacer. No, la iglesia es el plan de Cristo para nuestra vida, y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Así que sumémonos, dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La exhortación de esta palabra es porque los más beneficiados de estar en el calor de la adoración, del servicio, somos nosotros. Nuestra vida cobra ánimo y cobra propósito. Pero además, en tercer lugar, hermano,
Hay un propósito más en el plan de Cristo para la iglesia, y es que el Señor vendrá por su iglesia. He dicho que el Señor edificó la iglesia, que el Señor nos da el crecimiento a través de la iglesia, y además el Señor dentro de su plan dice: yo voy a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo voy a venir a buscar a la esposa que habrá de ir a las bodas del Cordero. Así dice la Escritura: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Usted y yo, siendo parte de la iglesia, el día que el Señor determine llamarnos a su presencia, ya sea en vida o que ya estemos descansando, habremos de ser llamados a las bodas del Cordero. Dice la Escritura en un lenguaje figurado que la iglesia es la esposa de Cristo. El Señor habrá de venir por una iglesia. No habrá de venir solamente por individuos que vivieron su vida a su propia manera, que decían: yo no le hago mal a nadie. Pero si no fue parte de la iglesia, no puede alcanzar esta promesa de salvación, porque somos parte de un cuerpo, somos parte de una vida en iglesia, en comunión, en comunidad. Somos parte viva del cuerpo del Señor. Dice la Escritura: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Solamente siendo parte del cuerpo de Cristo, escuche bien, solamente siendo parte de una iglesia, del cuerpo vivo en esta tierra de Cristo, que es la iglesia, podremos llegar a la salvación, podremos llegar a las bodas del Cordero. Sea parte de este plan de Cristo para la humanidad, sea parte del propósito de Dios para su vida, sea parte del plan del Señor para su familia. Tráigalos a la iglesia, invítelos a la célula, llévelos a adorar a Dios, participen de los ministerios, reúnanse a buscar la presencia de Dios, y ahí habrá bendición y vida eterna. Así lo dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. En el plan de Cristo para la iglesia, usted y yo tenemos un lugar para servir, para adorar y para discipular. Seamos parte de ese proceso, ya sea en el culto, en la célula o en un ministerio. Usted y yo fuimos llamados con propósito, fuimos llamados por Dios para servirle y para ser parte de este maravilloso plan. Que el Señor le bendiga. Sigamos adelante, sigamos avanzando en los propósitos de Dios para nuestra vida.